Ahí. Así es, seguimos haciendo el mostrador en Radio La Clave cuando ya son las 9:14. La madrugada del 8 de diciembre de 2010 se produjo un incidente en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel que terminó con un trágico incendio y 81 reos muertos. Esta es la historia que reconstruye Francina Carbonell en su documental El cielo está rojo, que da cuenta del hacinamiento en que vivían los reclusos, la falta de preparación de los gendarmes en la emergencia y también las falencias en la investigación judicial de este caso. En su ruta por festivales obtuvo el premio al mejor largometraje documental en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Hace solo días también fue la película que ganó la competencia de largometraje nacional en el Festival Antofa Cine y desde el jueves pasado es parte de la cartelera de cine nacional. Cuando ya son las 9:16, le damos la bienvenida a la cineasta Francina Carbonell, directora de este documental, que desde ya, por supuesto, los invitamos a todas y a todos a ver en grande, en la pantalla grande y en las salas, tanto de Santiago como de algunas regiones que ya nos contará Francina. Muy buenos días, Francina. Hola. ¿Cómo estás? Hola Maca, hola Hernán, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Hola Francina, partir preguntándote, este es un documental, no sé si llamarle atípico, pero habla de un caso judicial que marcó un hito en nuestro país por lo brutal, por lo crudo, por las falencias que hubo administrativas, por las reacciones que se tuvieron, porque no hubo culpables, porque sabe que murieron 81 personas. Y por lo que estaban leyendo, tu documental apunta a poner la lupa sobre la carpeta investigativa de este caso. Es casi una investigación periodística, pero obviamente en formato documental. Si nos puedes contar un poco del interés que te hace llegar hasta ese punto para después, obviamente, pasarlo en este formato. Sí, creo que ese interés empieza a surgir el mismo día del incendio. Yo tenía 17 años en ese momento y me acuerdo de haber visto esas imágenes y me acuerdo del impacto que sentí, no solamente por la potencia visual que tenían, sino también porque era una tragedia que estaba ocurriendo a manos del Estado y eso hacía que su gravedad fuera aún mayor. Y me quedé con esas imágenes, se me daban vueltas, se me repetían, ¿no? Como esas cosas que uno no logra entender del todo. Y después de casi 4 años, como muchos, me enteré de la sentencia final, que fue la absolución de todos los imputados. Y en ese momento sentí mucha impotencia, sentí mucha rabia. También habían habido en días anteriores sentencias de juicios de cuerda y corbata, como se dice, en donde no había tenido ninguna responsabilidad. Entonces creo que se evidenció de manera muy, muy cruda que, bueno, que en este país hay un sistema judicial para unos y otro para otros. Y en ese sentido, en ese momento sentí mucha rabia y después ya estudiando cine les propuse a un grupo de compañeros ingresar en esta temática. Yo no tenía idea que existía esta carpeta, ni mucho menos, y empezamos a hacer un trabajo muy, muy atento con las familias, con las organizaciones, y en ese momento ellos estaban intentando conseguir estos archivos para reabrir su propia causa. Entonces un poco que nos articulamos en conjunto, nosotros queríamos ver esos archivos como parte de la investigación y casi después de 2 años que pudimos obtenerlos, claro, yo abrí esa carpeta y me encontré con algo muy, muy crudo, muy doloroso, que también me hizo sentir que ahí estaba todo, ¿no? Que no tenía que ir a filmar algo más, sino más bien era un ejercicio de revisionar y reanalizar esas imágenes que habían quedado de alguna manera enterradas, ¿no? Entonces, como bien decías, creo que es una especie de una investigación sobre una investigación, pero también ingresa de alguna manera en toda la emocionalidad y en todos los afectos de todas las personas que estuvieron involucradas en ese día. Entonces creo que uno puede ingresar no solamente en la crónica, ¿no? De los hechos y en las causas, efectos de cómo ocurrieron, pero también en la impotencia de los familiares, ¿no? En la desesperación de quienes estaban adentro, en la frialdad de los gendarmes. Entonces sí, creo que es como entre una investigación, pero también una emocionalidad muy fuerte ahí. Son las 9:18. Recordamos que estamos conversando con Francina Carbonell, directora del documental El cielo está rojo, recién estrenado en salas la semana pasada. Francina, este es un trabajo muy largo, más allá de que no hayas hecho nuevos registros, sí hay un enfrentarse a esta carpeta que trae un archivo que es brutal.
Yo creo que cada uno o cada una de los que vaya a ver la película, que los, insisto, dejamos invitados porque es un material que yo creo que documenta uno de los, o hace reflejo, o hace lupa en uno de los problemas importantes que tenemos que discutir como sociedad. O sea, la precariedad de nuestro sistema carcelario nos deja helados al ver estas imágenes, al recordarnos esta tragedia que, siendo tan pequeña, tan joven, con solo 17 años, te haya marcado a tal nivel que te haya estimulado a hacer esta es tu ópera prima, con un tema así de complejo. ¿Cómo han sido los resultados a esta semana de estreno? Porque, bueno, también podemos hablar de esa ruta de festivales que también muestra al mundo una foto, ¿no?, de nuestro sistema carcelario y de este trágico evento. ¿Qué reacciones han habido ahí en ese circular en distintas salas en el mundo, digamos, más allá de la pandemia y en los formatos que se puede haber hecho? Y también en estos días que ya está en cartelera nacional. Sí, creo que también la película es como que nos deja ingresar a todo ese sistema carcelario que muchas veces es una realidad que nos es muy opaca. Es decir, si no tenemos familiares o amigos que están dentro de la cárcel, es una realidad que es muy difícil acceder. Y las imágenes que tenemos son generalmente de la televisión, que son como estos programas en donde hacen como pelear a los internos, ¿no? Entonces tenemos como una versión como media rara, sórdida. Medio de caricatura también, es como que... Una caricatura de eso, entonces me parece que pocas veces hemos podido como tocar realmente ese espacio, ¿no? Sin embargo, sabemos, ¿no? Sabemos que las cárceles son una especie de agujero negro de nuestro sistema penal. Sabemos también que se violan los derechos humanos adentro de las cárceles, y sabemos también que la gente que está dentro de las cárceles son en su gran mayoría jóvenes y pobres, ¿no? Es decir, cuando uno entra a una cárcel no encuentra a nadie de clase media ni clase media alta. Entonces me parece que es un reflejo de una lectura más compleja que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Sobre todo en un momento en donde viene un discurso de extrema derecha, de criminalización, de abrir más cárceles, de meter a más gente adentro. Entonces me parece que todos de alguna manera intuimos como esa fragilidad, esa precariedad, pero sin embargo no la habíamos podido tocar, ¿no? Y creo que eso es lo que ha ocurrido un poco cuando hemos mostrado la película, cuando la hemos mostrado afuera. A mí me ha impactado mucho porque claro, sentía que quizás era una realidad muy local, que quizás no iban a poder como entrar o entender, y la verdad es que todo lo contrario. Creo que a uno no le tienen que explicar mundos distintos, solo tienen que abrirle también las puertas, ¿no? Y me parece que también cada espectador en su propio país pudo hacer también una lectura de su propio sistema carcelario, ¿no? Porque me parece que son sistemas que, más o menos decorado, con más o menos plata, generalmente responden a una estructura muy discriminadora, ¿no? Que es difícil de desarticular, que es compleja. No, claro, entonces, y ahí hay una foto similar, por ejemplo, en América Latina con el hacinamiento, o sea... Completamente, o sea, la mostramos en México y era muy impactante cómo la gente sentía esas imágenes como propias también, ¿no? Como que también habían habido incidentes muy similares a los de San Miguel. Entonces me parece que es una realidad que también sucede en muchas partes del mundo, ¿no? Como que la cárcel es un tema que creo que como mundialmente no hemos podido resolver. Entonces me parece que ha sido muy gratificante no solamente decir como, oh, qué cruda realidad viven allá, sino como qué cruda realidad estamos sosteniendo, ¿no? Allá, acá y en el resto de Latinoamérica y también en el resto del mundo. Entonces creo que ha sido muy gratificante sentir que esa reflexión se ha abierto. Creo que es una película que nos deja como muchas herramientas para discutir, para debatir. Y bueno, después hemos tenido las reacciones más acá. Obviamente las primeras personas a quienes se las mostramos fue a las familiares antes de a cualquier otra persona. Y nada, esa función fue hermosa, fue dolorosa, fue significativa, pero me sorprendió porque quedaron muy dignos ante lo que estaban viendo, y eso para mí fue muy importante. Y les hizo también sentido con la lucha que estaban haciendo. Como que no sé, me acuerdo que una madre se me acercó en ese momento después de haberla visto
son imágenes duras, ¿no? O sea, ver las imágenes del día en que murió tu hijo, tu pareja, es muy duro. Y en esas condiciones, porque una muerte siempre es dolorosa, pero cuando tienes el reflejo de esa muerte, o sea, es brutal. Fuertísimo. Y tú también estabas como muy nerviosa, ¿no? De que fuera muy angustioso, no sé qué. Pero todo lo contrario, me acuerdo que se me acercó y me dijo como, ay, es que nadie me había contado cómo habían sucedido las cosas, ¿no? Como que no sabía cómo habían sucedido las cosas y es como que ahora esto que tenía en la cabeza lo puedo ver afuera. Y es algo muy simple, es un comentario muy simple, pero para mí como que me hizo sentido como el trabajo que habíamos hecho, ¿no? Creo que efectivamente es un trabajo que no busca justicia en ningún sentido, no estamos facultados para eso, pero sí quizás una intención de intentar elaborar algo de esa herida que quedó muy abierta, que quedó como sin procesar, ¿no? Hubieron 4 días de mediatización muy fuerte después del incendio y después vino el silencio. Entonces creo que partimos un poco de esa urgencia. Claro, un silencio que agrava el dolor. Francina, ¿por qué crees tú que le va tan bien a tu documental? ¿Qué es lo que tú más destacas o que te dejó más satisfecha de tu realización? Creo que es una realización que se hizo con preguntas muy honestas y preguntas que trabajamos mucho por responderlas. La primera tenía que ver con cómo hacer visible algo que generalmente queremos correr la mirada, ¿no? Porque me parece que el problema de estas tragedias es que cuesta sostener la mirada, porque es muy fuerte la imagen, porque es muy duro, porque es duro enfrentarse, ¿no? La imagen y el sonido también. Hay el sonido. Unas frases brutales de dolorosa. Así es. Entonces creo que realmente nos hicimos la pregunta de cómo volver visible esto que queremos como no mirar. Y para eso me parece que hicimos un trabajo como muy atento a no caer en el sensacionalismo, que obviamente me parece que, bueno, los medios de comunicación en ese momento sí hicieron como muchos traspasos éticos, ¿no? No caer en el sensacionalismo, no caer en el morbo, no caer también como en la revictimización, ¿no? Que de todas esas familias y de todos esos sobrevivientes que tuvieron que pasar por procesos súper duros. Y me parece que eso se logra en el trabajo y creo que la gente también lo aprecia mucho porque es como que se puede enfrentar a esa tragedia no desde el espectáculo o la pirotecnia, sino más bien primero desde los afectos, por lo tanto es un mundo en donde podemos empatizar, pero también desde una reflexión más compleja sobre el mundo carcelario, no solamente como este lugar como sórdido, sino comprenderlo, entender las dinámicas. Exacto, y cuando las imágenes están ahí a la vista de situaciones que son cotidianas de las cárceles y que uno, como dices tú, no tiene el tiempo o no se da el tiempo para decir esto está pasando a tiempo real al mismo tiempo que yo vivo y converso contigo, por ejemplo, en esta radio. También la falta de preparación, por ejemplo, de los gendarmes en una emergencia, que es una discusión que estamos muy en deuda de tener, digamos. Porque también es como quien está ahí para enfrentar un problema o una situación de emergencia. Sí, y creo que lo que corroboramos un poco cuando abrimos esta carpeta, y es lo que está en la película, es que cada imagen, cada archivo que revisábamos, habían marcas de una profunda precariedad institucional, ¿no? Como que en un momento es absurdo el nivel como de tropiezos uno tras otro, ¿no? Es como... Sí, hay ciertos diálogos que uno no puede creer, o sea, como que falta una llave para abrir un candado y de ahí en adelante. No, y es muy duro porque uno puede leer la precariedad no misma de las instituciones, que Gendarmería no tiene preparación, también los gendarmes que estaban ahí tenían 19, 20 años, no les habían enseñado nada, largas horas de trabajo, el sistema judicial con niveles de desórdenes y negligencias en la investigación, la ambulancia que no llega, los bomberos que no llegan. Es como que es muy fuerte no ver eso de manera tan concreta, porque uno generalmente discute de esta temática de formas abstractas, pero verlo, ¿no? Ver Claro, hace tangible todo ese imaginario. Completamente, y yo creo que finalmente también toda esta concretud de las negligencias institucionales hacen a un sistema completamente deshumanizado, ¿no? O sea, cuando uno ve a los gendarmes que están a 10 metros de gente que está pidiendo ayuda y no reaccionan, te habla como de una estructura que finalmente deshumaniza a quienes están adentro.
O sea, hay que tener claro de que siempre, por lo menos a nivel de cárcel o de preso o de gendarmería, no es algo que rente políticamente, nunca se pone el punto ahí. Es más, recién se presentó un proyecto de ley para que, porque uno sabe que tú legalmente, si no estás condenado, puedes votar, pero nunca se ha hecho el ejercicio de poder llevar la democracia hacia la gente que está haciendo prisión preventiva. Hoy día se presenta un proyecto, es un poco para evidenciar lo lejano, lo desinteresado que es para el mundo del día a día, obviamente poner la mirada en este espacio en específico. Exacto, y totalmente. Cuando estamos a solo días de campaña, o sea, cuando estamos en plena campaña presidencial, de parlamentarios, también de gobernadores, o sea, perdón, no de gobernadores, de consejeros regionales, estas discusiones tampoco o no se pone en la discusión o en el debate permanente el tema de las cárceles en Chile, de las condiciones en las que se vive y cómo está el sistema judicial en general, ¿no? Es muy complejo, porque cuando un sector pide hablar de los derechos de los presos, el otro sector viene a decir que son los delincuentes los que quieren votar. Claro, ahí sí que se trabaja ese juego de la polarización que tanto cuesta entender. Sí, y es muy fuerte, o sea, también teniendo en consideración como, no sé, todo el discurso, ¿no?, de los derechos humanos, ¿no?, que ha estado tan imperante, pero en el caso de la cárcel es como que pareciera que cuando se trata de gente pobre, cuando se trata de privados de libertad, totalmente, esos derechos parecieran estar más suspendidos, ¿no? Lo que hablabas un poco tú también, de la justicia que hay para ciudadanos de primera y segunda clase, si quisiéramos llamarlos así o como les llaman. No, y es muy fuerte, o sea, entrar a las cárceles y darse cuenta de eso, de que son personas que no tienen derecho al agua, no tienen derecho a un buen dormir, no tienen derecho a la comida, o sea, son cosas muy básicas, ¿no? Y que me parece que como sociedad todavía pareciera estar en duda eso. Entonces encuentro sí que es un temazo que hay que ponerse a discutir. No creo que sea fácil, no creo que haya una solución como obvia, ¿no? Pero no, y es multifactorial y hay que meterse en profundidad si se quiere avanzar y mejorar, sin duda. Completamente. Francina, en honor al tiempo, porque ya son las 9:31, vamos a lo concreto y a lo importante en estos días para el documental, que es que la gente aproveche de verlo en pantalla grande. De verdad, yo creo que es una película que vale la pena ver en grande, tanto por sus imágenes como por su sonido. Entonces, yo tengo aquí algunas salas donde está, corrígeme si es que me equivoco, pero Cinépolis de la Reina, Cineplanet La Florida, Cinemark Plaza Oeste, Matucana 100, el -1 ahí en Puerto Varas, Insomnia en Valparaíso y también en Centro Arte Alameda en su nueva sala, ¿no? O en la sala que tienen por estos días. ¿Me falta alguno? ¿Hay otro lugar que podamos acotar o agregar a la lista? No, creo que dijiste todos. Perfecto. Entonces dejamos a todas y todos invitados a ver la película. Te agradecemos por esta conversación y te agradecemos especialmente por haber hecho este documental. Que tengas un buen jueves. Gracias por este espacio. Que estés bien. Que estén muy, muy bien. Tú también, que te vaya bien. Chao. Bueno, y así ya llegamos a la última pausa de esta mañana de jueves. Antes, contarte que Copeuch tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile, porque en Copeuch puedes ser socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Puedes cambiar de cliente a socio en la web copeuch.cl y puedes seguir en el mostrador de La Clave a través de radiolaclave.cl, elmostrador.cl y también las redes sociales Facebook y YouTube de Radio La Clave. Ya volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en La Clave.